Hola, hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué alegría poder compartir con ustedes este día viernes 27 de febrero un nuevo programa de aliento de vida. Estoy muy feliz de poder estar acá con ustedes de nuevo este último viernes del mes de febrero. Wow, es que este tiempo va volando, definitivamente. Quiero de antemano disculparme porque estoy un poquitito ronca, pero con un corazón y un espíritu muy alegre de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Bienvenidos a este que es su programa, en este recurso bendito que el Señor ha puesto a nuestra disposición para poder hablar acerca de Él. Bueno, y como siempre les digo, antes de iniciar con la enseñanza, y de paso les comento que se titula Casa de Sangre. Quiero que oremos. ¿Les parece si nos ponemos en la ley del acuerdo y, e introducimos este programa como Dios manda? Pero antes quiero leerles el verso 11 del Salmo 147. Dice el Señor: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día, por esta mañana llena de tu luz, llena de tus nuevas misericordias, Señor. Escrito está, Señor, que a ti te complace, Señor, ver corazones que te teman, Señor. Y hoy, Señor, en esta mañana, Señor, nos rendimos a ti y declaramos con un corazón sincero, Señor, que nosotros tememos tu nombre, porque te amamos, porque tú eres nuestro Salvador, porque confiamos en ti, porque nuestra vida está sostenida y sustentada por ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tus nuevas misericordias que nos diste esta mañana. Bendito eres, Espíritu Santo. Gracias por la palabra que revelaste a mi corazón, Señor, para compartir con tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús, por tu misericordia, Señor, gracias por permitirnos ser instrumentos de bendición. Ser instrumentos, Señor, por medio de los cuales llega tu palabra, Señor, a las almas necesitadas. Hoy salimos a sembrar como el sembrador salió a sembrar tu palabra, tu semilla, Señor. Y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que esta semilla queda sembrada hoy mismo en el corazón de todos nosotros, para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Escuchando el programa de Vivo y Poderoso también, como siempre, escribí esta frase que me gustó mucho y por supuesto que enlaza el mensaje del día de hoy que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Dios usa personas desconocidas para propósitos poderosos. Amén y amén. Entonces inicio para ustedes este programa titulado Casa de Sangre. Vamos a estar estudiando el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21, versos del 1 al 14. Y quiero para iniciar leerles el verso 1. Dice así el Señor: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Hermanos, hoy vamos a conocer a una mujer desconocida para muchos. Primero yo, por supuesto, tal vez han leído su historia, pero yo la desconocía. Una mujer llamada Rispa, de la tribu de Benjamín. Un capítulo de su historia que vamos a conocer con un mensaje poderoso. Su nombre significa piedra caliente o carbón encendido. Ella vivió entre los años 1010
y 970 antes de Cristo. Su vida se desarrolla en un periodo clave de la historia de Israel, el final del reinado de Saúl y el ascenso del reinado de David. Pero antes de conocer en detalle su historia, necesitamos devolvernos un poco en el tiempo. Vamos a viajar casi de inmediato al año 1400 antes de Cristo, aproximadamente al siglo XV. Hermanos, el verso inicial nos lleva a ese momento histórico de Israel y nos conecta luego con Rispa. Viajemos entonces a ese tiempo de la conquista de Canaán por parte de Israel al mando, con Josué al mando. Por orden divina, Josué entró a conquistar y poseer la tierra prometida. Ya conocemos la historia. Dios lo había escogido para sustituir a Moisés. Una tierra desconocida y poderosa esperaba por él. Naciones grandes estaban ahí en Canaán. Pero el Señor le dijo a Josué a través de Moisés estas poderosas y necesarias palabras que Josué tenía que escuchar. Deuteronomio capítulo 31, versos 7 y 8. Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Hermanos, definitivamente Josué necesitaba escuchar esas palabras. Israel se dio a conocer como un pueblo que ganaba batallas porque Dios estaba con ellos. Y los habitantes de Gabaón, los gabaonitas que eran de Canaán, oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y Ai, ese lugar llamado Ai con H. Entonces se llenaron de temor porque pensaron que a ellos les iba a pasar lo mismo. Idearon un plan. Hermanos, la orden que Dios le había dado a Josué era destruir a todos los pueblos de Canaán. Y por supuesto, los gabaonitas se llenaron de temor. Idearon un plan y se presentaron ante Josué, fingiendo ser embajadores de paz y provenientes de un lugar, según ellos, fuera de Canaán. Se vistieron entonces con ropas viejas y rotas, y se hicieron cuernos rotos también y remendados. ¿Qué les parece? Y cogieron pan y lo llenaron de moho para hacerle creer a Josué y al pueblo que venían de lejos y que habían caminado por días y días y días, y aquel famoso pan que cogieron para el camino, según ellos, se había llenado de moho. Ese fue el plan que ellos idearon. Los gabaonitas eran heveos, era una tribu llamada los heveos, un pueblo cananeo que Israel tenía que destruir por orden de lo alto. Dice Josué 9:11. Vean lo que le dicen los gabaonitas a Josué. Nosotros somos vuestros siervos. Haced ahora alianza con nosotros. Todo parecía indicar que decían la verdad. Los hombres de Israel quedaron convencidos y les ayudaron. Incluso, hermanos, les dieron provisiones.
Josué hizo paz y les concedió la alianza que ellos le pidieron. Les perdonó la vida, pero hermanos, escuchen esto, verso 14. Ni él ni el pueblo consultaron a Dios antes de tomar esa decisión. Ellos tomaron en su autosuficiencia la decisión de perdonarle la vida a los gabaonitas. Obviamente no sabían que eran gabaonitas. Ellos hicieron alianza porque lo decidieron así, pero no consultaron al Señor. Hermanos, los líderes de Israel juraron por Jehová, Dios de Israel, y un juramento así era inviolable. Después de haber pactado con los gabaonitas, les llegó la noticia, escuchen esto, de que aquellos hombres eran realmente sus vecinos y que habitaban en Canaán. Dice la palabra, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Hermanos, estamos ahí. Hemos viajado en el tiempo, nos fuimos un montón de años para atrás a la tierra de Canaán, ustedes y yo. Estamos hoy conociendo qué fue lo que pasó en ese momento, y ese suceso, por supuesto, nos lleva a la historia de Rispa. Nos conecta definitivamente. Entonces, hermanos, ahí estuvimos, pudimos ver a los gabaonitas, todos harapientos, hechos personas en condición de calle, por así decirlo. Y en realidad lo que hicieron fue mentirle a Josué y a todo el pueblo. Capítulo 9, verso 18 del libro de Josué habla acerca de esto que les acabo de leer. Ellos habían jurado por Jehová y entonces tuvieron que perdonarle la vida. Hermanos, no los podían tocar, no podían romper el pacto porque profanarían el nombre de Dios. Ay, ay, ay. Fueron engañados por sus enemigos. El pueblo se enojó tanto que quisieron matarlos. Hermanos, se sintieron engañados, traicionados. Sin embargo, Josué decidió dejarlos vivir. Fueron hechos siervos de Israel. Escuchen lo que Josué decretó sobre ellos. Verso 23 de capítulo 9, verso 23 ahora de Josué. Ahora, pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Wow, hermanos, qué palabras más fuertes decretó Josué sobre ellos. Está bien, les perdonamos la vida porque hicimos juramento delante del Señor, pero de hoy en adelante ustedes van a ser nuestros siervos. Lo que comenzó como un engaño para salvar la vida terminó convirtiendo a un pueblo pagano en los guardianes del agua y la leña para el altar de Dios. ¿Qué les parece? Convivir con Israel provocó que muchos gabaonitas se convirtieran al judaísmo. ¡Wow! Sus linajes se fueron perdiendo, hermanos. Poco a poco ellos convivieron con los judíos y se volvieron a la religión judía, a las creencias judías. Muchos de ellos estuvieron pues dedicados al servicio de la casa de Dios.
A lo largo de la historia de Israel, los Gabaonitas terminaron siendo parte fiel del pueblo. Wow, hermanos, esto explotó en mí. Nehemías 3:7 menciona que incluso muchos años después de que los cautivos de la tribu del sur, del reino del sur, perdón, de Jerusalén, que habían sido llevados a Babilonia, cuando ellos regresan de nuevo a Jerusalén, pasados los 70 años, hermanos, los gabaonitas venían entre ellos y les ayudaron incluso en la restauración del muro de Jerusalén. ¡Wow! Esto es maravilloso. Hermanos, todo en las Escrituras nos enseña. ¿Quién puede entender la mente del Señor? Absolutamente nadie. Sin duda alguna, nuestro soberano Dios transforma el mal en bien, y en todo hay propósito divino. Sin embargo, no podemos dejar de lado que en ningún momento ni Josué ni los líderes del pueblo consultaron a Dios acerca de la propuesta de los gabaonitas. Eso está en Josué 9:14. Ellos no consultaron a Jehová. A pesar de que Dios dio un giro para bien, el no consultar a Dios, hermanos, creo que lo sabemos, y yo me pongo de primera, tarde o temprano trae consecuencias. Esta afirmación nos conecta ahora con el mensaje de hoy. Ahí vamos a ir poco a poco acercándonos a Rispa, a lo que significa lo que ella hizo, a propósito de una mujer que se menciona quizás un par de veces en 2 capítulos de la Biblia. ¡Wow! En uno de los capítulos se menciona como 3 veces, en un mismo capítulo, y en otro capítulo como una vez. Pero fue una mujer desconocida, pero con un gran propósito, con una misión específica y puntual del cielo, y lo vamos a ver pronto. El verso 1 de 2 de Samuel nos dice que durante 3 años hubo en Israel una crisis por hambre. Y David se encuentra en una encrucijada. En su reinado sucede un hambre, durante un periodo de hambre por 3 años. Y entonces David hace algo que Josué no hizo. Consultó a Dios y le pregunta a Dios: ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué hay hambre en la tierra? Hermanos, ya habían transcurrido unos 400 años aproximadamente desde que Josué pactó con los gabaonitas. ¡Wow! Vean qué tremendo. Entonces Dios le revela a David la causa de esta calamidad y le dice de una manera clara, verso 1 de 2 de Samuel capítulo 21: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Ok, vamos a entender un poquitito más. Recordemos que Josué había perdonado la vida de ellos, de los gabaonitas. No los podía tocar porque él había pactado con Dios. Pero ¿qué sucedió después? Saúl había roto el pacto que Josué hizo delante de Dios cuando él fue rey de Israel. Antojadizamente, hermanos, vio a los gabaonitas como intrusos
en su territorio y los mandó a matar. En un arrebato de celos por los hijos de Israel y Judá, Saúl ejecutó la matanza. Hermanos, violó el pacto que Josué no se atrevió a romper para no profanar el nombre de Jehová, Dios de Israel. El error de Saúl trajo consecuencias graves a la tierra. 3 años de hambre. Saúl quiso purificar la tierra según él, a su manera, pasando por alto la palabra que sus antepasados habían dado en nombre de Dios. Hermanos, y de ese hecho de Saúl, de ese error de Saúl al tiempo de David, en el que nos ubicamos al principio de la enseñanza, transcurrieron unos 40 años. David entonces estaba en una encrucijada y consultó a Dios como solía hacer. Y de nuevo les comento que la respuesta del cielo fue esta: es por causa de Saúl. Enterado David de la situación, entonces manda a llamar a los gabaonitas y les dice, hermanos, en el verso 3, estamos ahí, viajamos en el tiempo, nos fuimos un poquitito más adelante y ahora estamos ahí, a la par de David. Vemos a David mandar a llamar a los gabaonitas y les dice, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Wow, hermanos, esta es la actitud y las palabras de un hombre conforme al corazón de Dios. David reconoce el mal que había venido sobre ellos primeramente por la mano de un hombre que actuó locamente, porque así fue Saúl, hermanos, él actuaba locamente. Y David quiso hacer justicia. Luego reconoció que la tierra estaba bajo maldición. Había que actuar, hermanos, y esa frase entre signos de admiración, había que actuar. Los gabaonitas no estaban interesados en algún tipo de retribución monetaria o en matar a algún hombre de Israel. Pero ante el ofrecimiento que David les hace de querer hacer justicia, ellos respondieron lo siguiente. Escuchen, hermanos. Ante el deseo de David de hacer justicia, ellos le contestan lo siguiente a David, aquel hombre que quiso hacer justicia por ellos, que los quiso defender. Y dicen así los gabaonitas: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos. Escuchen, hermanos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. ¿Y saben qué dijo el rey? Dijo: yo lo haré. Estos son los versos 5 y 6. Yo lo haré. Wow. Hermanos, es aquí cuando Rispa,
entra en escena. La elección real de los 7 recayó en parte en 2 hijos de Rispa, los cuales había tenido con Saúl. Efectivamente, Rispa fue concubina de Saúl. ¿Qué les parece? Dice 2 de Samuel, capítulo 3, verso 7. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Hermanos, en tiempos antiguos, una concubina era una esposa de segundo rango. Uy, se oyó feo eso, ¿no? Tenía derechos legales y sus hijos eran reconocidos, pero no tenía el mismo estatus social ni político que la esposa principal. En el caso de Saúl, en ese momento, la esposa principal era Ahinoam. Y la elección también recayó sobre 5 hijos de Merab, que era la hija mayor de Saúl. David los entregó a los gabaonitas y fueron entonces ahorcados en el monte delante de Jehová. Wow, hermanos, esto explotó en mi corazón. Un dato simbólicamente muy relevante es que fueron ejecutados. Escuchen esto, hermanos, es muy importante. Fueron ejecutados justo en el tiempo en que comenzaba la siega de la cebada. Es decir, en el mes Nisan, que es el primer mes del calendario judío. Se estableció así para celebrar y recordar el tiempo en que Dios los había liberado del cautiverio de Egipto. Por supuesto, muchos siglos atrás. Dice el libro de Éxodo capítulo 13, verso 4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Hermanos, el mes de Abib ahora se llama el mes Nisan. Nisan. Bendito es el Señor. Dios les había pedido tener memoria de ese día, hermanos. Y justo cuando están celebrando, escuchen esto, justo cuando están celebrando esa fecha, sucede el sacrificio de los 7. Cuando los llevan a ese monte y los ahorcan. Hermanos, algo poderoso iba a suceder a partir de ese sacrificio. En aquel monte, mientras la tierra estaba en su estado de recolección de primicias, estaban muriendo 7 hombres, hermanos, y el número 7 no es por casualidad, no es casualidad. En Dios no hay casualidades. El 7 es el número de la perfección del Señor. Simboliza la obra perfecta, aleluya, de la creación de Dios. Hermanos, los primeros días de la siega fue el tiempo del sacrificio de expiación para limpiar la tierra que estaba maldita por el pecado de Saúl. ¡Wow! Los hijos de Saúl con Rispa y sus nietos con Merab fueron entregados y colgados justo cuando el resto de Israel celebraba su libertad
de Egipto y agradecía el nuevo grano. ¡Wow! Oh Padre, bendito eres. Hermanos, qué decisión. Entonces, toma Rispa ante la muerte de sus inocentes hijos que estaban pagando por el pecado de su padre. Rispa no fue a celebrar la Pascua judía. Ella fue al lugar de la muerte. Decidió tomar una tela de silicio que era señal de luto o penitencia en ese tiempo y la puso sobre un peñasco para sentarse allí y cuidar los cadáveres de sus hijos para que no fueran devorados por las fieras del campo o por las aves del cielo. Hermanos, se sentó ahí. Además, lo hizo para esperar que descendiera agua del cielo que acabaría con la hambruna. Aleluya, gloria al Señor por este gesto maravilloso de esta mujer desconocida llamada Rispa. Por encima de su dolor de madre, ella se sentó a ser vallado entre el cielo y la tierra, a interceder, hermanos, a favor de la tierra. Y lo hizo silenciosamente hasta que terminara la maldición. Wow, hermanos, qué corazón de madre. Ella no quería que la muerte de sus hijos fuera en vano. Aproximadamente Rispa estuvo esperando, escuchen, estuvo esperando de 5 a 6 meses ahí sentada. Del principio de la siega hasta la llegada de las primeras lluvias. Dice la palabra, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche, dice el verso 10. Rispa, hermanos, fue una guerrera intercesora que marcó límites a los depredadores, aleluya. Su fe fue mayor que cualquier otro sentimiento. Su actitud incluso inspiró y conmovió al rey David, quien decidió, después de ver lo que Rispa estaba haciendo, David decidió recuperar los huesos de Saúl y Jonatán porque se los habían robado. Decidió recuperarlos, hermanos, y llevarlos a enterrar dignamente junto con los huesos de los 7 hombres de la casa de Saúl. Hermanos, los huesos de aquel hombre cuya alocada decisión había traído maldición a la tierra. Por eso, hermanos, David tenía un corazón conforme al de Dios. Por eso, el corazón de Dios es así. Hermanos, por causa de Saúl, estaba aquella mujer sentada, haciendo luto, pero más fuerte aún, haciendo vallado. Y David decide traer los huesos de Saúl. Hermanos, cuánta misericordia. Y lo vuelvo a decir, ¿quién puede entender la mente de Dios? Hermanos, el hambre cesó cuando Dios fue propicio a la tierra, dice el verso 14. La maldición fue quitada. Desde el principio, la buena y sabia decisión de David favoreció el curso de la situación y el glorioso resultado venido del cielo.
Rispa fue un instrumento de bendición en este capítulo de la historia de Israel y por supuesto en su vida personal. Ella esperó sin desesperarse, sentada en un peñasco. Hermanos, si quiero hacer un paréntesis acá, la palabra roca es sinónimo de peñasco, hermanos, pero el peñasco donde Rispa se sentó no fue una piedrita, fue una roca pura y sólida. Eso se refiere el nombre peñasco. No es una piedrita, es una roca sólida, fuerte, pura. Ella sabía que esa roca no se movería. Aleluya. Como tampoco su fe lo hizo. Wow. La historia de Rispa nos recuerda quién, y ese pronombre quién, por favor, en mayúscula, quién es la roca sólida e inconmovible que sostiene nuestra vida. El sacrificio de sus hijos apunta, hermanos, hacia el único y verdadero sacrificio del Hijo de Dios. Es una prefiguración de lo porvenir, una especie de anuncio o sombra de algo mucho más grande que sucedería en el futuro. Y ya pasó, hermanos, aleluya, gloria al Señor. Ya nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos. Él murió siendo inocente por el pecado de toda la humanidad, como aquellos 7 hombres que fueron inocentes, pagando un pecado que no era de ellos. Así nuestro Señor murió siendo inocente. El inocente fue hecho culpable. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, por el sacrificio de los 7, la casa de sangre de Saúl no prevaleció más. Dios tuvo misericordia de su pueblo. Él se había revelado a David porque en el corazón de Dios siempre está hacer el bien. Aleluya, aleluya, bendito es el Señor. Cristo es la culminación de su maravilloso y glorioso plan para la tierra. Todas sus promesas se cumplieron en Él. Jesús, Él es derroche puro e infinito de amor y redención. Amén y amén. De principio a fin, todas las escrituras hablan de nuestro Señor Jesucristo, el único y verdadero sacrificio que quitó la maldición de la muerte. El único, hermanos, fue el sacrificio del Cordero de Dios. Cristo es nuestra Pascua. Primera de Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Celebrar el sacrificio de Cristo no es una fiesta religiosa o una fecha anotada en un calendario. Celebremos siempre que Él murió y resucitó por nosotros. Vivamos en comunión con el Espíritu Santo para andar como Él anduvo y así glorificar a nuestro Dios Creador, nuestro Abba Padre, Papito Dios, que nos amó tanto, tanto, aun siendo pecadores, que envió a su Hijo a la tierra
para salvarnos. Aleluya. Dios fue propicio a la tierra por el sacrificio de Cristo. La muerte ya no se puede enseñorear de nosotros. Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Dice Colosenses 2:14, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, Rispa no solo cuidó los cuerpos de día y de noche. Hermanos, aleluya, ella fue una intercesora, una guerrera. Y así como Rispa no se despegó de esos cuerpos, así Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se adormece ni duerme el que nos guarda. Amén. Él es nuestro guardador de día y de noche. Él intercede por nosotros al Padre. Dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros, el que también intercede por nosotros. Amén y amén. Hermanos, Cristo, nuestro Salvador y Rey, nos libra de ser devorados por las fieras del campo y por las aves del cielo. Cuando Él exclamó en Juan 19:30, consumado es. El pecado perdió todo derecho legal sobre nosotros. Aleluya. La casa de sangre de nuestro pasado fue enterrada para siempre. La sangre del Cordero de Dios nos limpió. La lluvia de la gracia ha caído, hermanos, en el nombre de Jesús. La historia de Rispa, hermanos, termino con esto. La historia de Rispa no es un tributo a la muerte, sino una historia de vida, libertad y redención. Aleluya, gloria al Señor. Bendito es el Señor. Hermanos, esta es la enseñanza que el Señor, el Espíritu Santo, me permitió compartir con ustedes en esta mañana. Ha sido de gran bendición para mi vida. Ha sido de gran bendición para mi vida. Y sé que es de gran bendición para la vida de ustedes. Vamos a orar y cierro el programa de hoy con un canto. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra poderosa, Señor, que nos has dado, Señor, en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Bendito eres, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, porque todo en tu palabra nos enseña, papá. Gracias por esta palabra poderosa, mi Señor. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo, a tener una actitud como la de Rispa, Señor. Que nuestro corazón de madre nos lleve, Señor, a interceder, a ser vallados, Señor, por las almas que nos necesitan, Padre, o que necesitan lo que tú nos has dado, Señor, para darlos a ellos. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a interceder por nuestros hijos, Señor, de día y de noche, Señor, a estar ahí velando, Señor, para que el devorador no venga, Señor, a querer destruirlos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por lo que nos estás enseñando, Señor, en esta mañana, Padre. Gloria a tu nombre. Bendito eres, Señor. Exaltado seas sobre los cielos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, escuchen este canto poderoso que sé que los va a ministrar.
Gracias por conectarse conmigo en esta mañana. Nos escuchamos, si Dios quiere, de hoy en 8. Y como siempre les digo y declaro sobre ustedes, que tengan un fin de semana lleno, repleto de la gracia del Señor Jesucristo. Amén y amén. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz. Que amigo tan tierno y tan dulce es Jesús, tan lleno de paz y amor. De todo este mundo es la única luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas y amas. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz, gozando poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas y amar. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas llamadas. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Y vivo en la luz de su paz.